Bueno, saludos a todas y a todos. En primer lugar, bueno, disculpándome por lo dilatado de este video, pero bueno, el tema de la pandemia no ha sido nada sencillo, no ha sido nada fácil. Hoy, por cierto, estamos cumpliendo 237 años que Venezuela vio nacer a nuestro padre de la patria, Simón Bolívar. Vamos a tenerlo por aquí atrás, por cierto, para que nos acompañe durante este video. Bueno, ya he visto un poco algunas de las políticas que marcaron la dinámica del desarrollo en América Latina durante gran parte del siglo XX. Vimos lo que fue el modelo de desarrollo pre-CEPAL, ¿no? El desarrollo de la CEPAL, y ahora vamos a ver un poco qué sucedió desde mediados de mediados de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Y es que fue que justamente hubo un cambio importante, un viraje, una retoma del pensamiento liberal, ¿no? De la propuesta liberal en cuanto al modelo de desarrollo, pero ahora remozado, ahora con un conjunto de elementos, digamos que novedosos, en donde sus principales defensores fueron desde, digamos, desde la visión de la toma de decisión, del poder político, pues justamente desde los Estados Unidos y desde el Imperio Británico, muy especialmente Margaret Thatcher desde el momento que asumen, y Ronald Reagan, ¿no? Quienes luego de una profunda evaluación de lo que se venía desarrollando en América Latina y en África fundamentalmente, en donde habían perdido terreno en los mercados para colocar gran parte de la producción en manufactura y de servicios en estas regiones, producto justamente del proceso de avance de la industrialización, bueno, vino generándose una retoma de gran parte de estos mercados a través de lo que pudiésemos nosotros también retomar del pensamiento de Ricardo Freund Davis, una usura sistémica, ¿no? Explico un poco más hacia atrás. Desde el boom petrolero de los años 70 hubo una gran acumulación de capital de la banca internacional, ¿no? En donde, producto del crecimiento exponencial de lo que fue el mercado petrolero y el incremento de los precios del petróleo, las cantidades que se vendieron producto de la guerra en el Medio Oriente, guerras, por ejemplo, que iniciaron a principios de los 70 con lo que fue la guerra del Yom Kippur, hubo una explosión del mercado petrolero, ¿no? Esta explosión del mercado petrolero generó, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que se triplicara el presupuesto de la nación y se avanzara en el proceso de industrialización y de nacionalización. Por ejemplo, durante los años 70 nace PDVSA, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, nacen las empresas metalmecánicas del sur, se desarrollan un conjunto de complejos industriales de la mano del Estado, ¿no? En el caso de América Latina, bueno, algo muy similar sucedió, pero todo ello estuvo respaldado por una cartera crediticia mundial, en donde a través de créditos blandos, créditos con tasas de interés bastante reducidas, se amplió un conjunto de créditos a nivel mundial, ¿no? Estos créditos, insisto, fueron créditos que permitieron apoyar parte de ese proceso de industrialización, pero también generó un incremento importante del endeudamiento público. Bueno, luego ese endeudamiento, que no solamente se dio en América Latina, sino también en los países de África, luego de ese endeudamiento vino entonces el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en una dinámica muy particular, en donde prácticamente agruparon a la banca pública, a la banca privada mundial, y fungieron como una especie de representante de los intereses de esta banca, iniciaron un proceso de usura sistémica, palabras de Ricardo Freund Davis, en donde hubo un incremento de las tasas de interés de manera introspectiva, en donde una de las primeras naciones que se declara imposibilitada de pagar estos servicios de la deuda fue justamente en México, ¿no? El crecimiento económico que se había experimentado en América Latina desde los años 50 fue un crecimiento económico muy importante. Para algunos, digamos que cientistas políticos, siguiendo un poco el artículo que les recomiendo que lean, que es un artículo de mi autoría, que se llama El costo político del ajuste estructural en Venezuela, donde van a encontrar algunas reflexiones de ella. El crecimiento económico que se ha experimentado en la década de los 50, para algunos cientistas
políticos incluso fue el factor que se retomara nuevamente lo que fue los procesos de democratización, algunos muy tardíos que se dieron a finales de la década de los 80 aproximadamente, de la década de los 80, el caso de Paraguay, Uruguay, Chile, ¿no? Pero que ya se venían desarrollando, el caso de Perú, el caso de Ecuador, que gracias a ese crecimiento exponencial de lo económico, bueno, ahora viene, insisto, cambios profundos en las realidades políticas del país, de estos países. Incluso Samuel Huntington, en su escrito sobre lo que fue estos fenómenos, ¿no? Lo que llama como la tercera ola de la democratización del mundo, bueno, citándolo él, dice: el proceso de desarrollo económico acontecido en la década del 50 y principios de los 60 sentó las bases del movimiento hacia la democracia, iniciado a mediados de la década del 70, ¿no? Esta realidad, insisto, vino acompañado por esa importante apoyo que brindó el desarrollo económico que venía experimentando los países de América Latina, ¿no? Bueno, paradójicamente, luego de estas transformaciones inicia ese proceso de usura sistémica. Hay un acuerdo con la banca privada mundial en donde hay ese incremento exponencial del servicio de la deuda, y con ello pues la imposibilidad de estos países de pagar a cambio del pago y la refinanciación del servicio de la deuda. No estamos hablando de aporte de capital, estamos hablando del pago de intereses. O sea, te presto para que me pagues los intereses, ¿no? A cambio de ello, se obligaba a un conjunto de medidas que se denominaron las medidas de disciplina fiscal. Le leo aquí esto. Dice acá, el autor de este artículo, que se llama Farid Fraija, dice por acá: la gran crisis de la deuda de Latinoamérica se diferenció de otras crisis que la precedieron. La estrategia de prestamista internacional de última instancia, aplicada por el Grupo de los Siete. Este Grupo de los Siete, 7 naciones, de las cuales mucho de la banca privada que había financiado los servicios de la deuda, también de estos países, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, logró coordinar sistemáticamente los acreedores para definir los mecanismos de rescate financiero, citando por supuesto a Fred Davis. Estos mecanismos se expresaron especialmente en 3 aspectos. Primero, se orientaron a la promoción de un ajuste contractivo del país deudor a través de políticas de ajuste, lo que se llamó disciplina fiscal, más intensa en la reducción de la demanda agregada en políticas reasignadoras, una reestructuración de su deuda externa y el servicio normal de intereses sobre la misma, ¿no? En términos criollos, que mantequilla. Adquiriste una deuda y luego yo te presto. Tú adquiriste una deuda conmigo y luego yo te presto a ti para que me pagues a mí los intereses de la deuda que tienes conmigo, pero no me aportas capital. Eso es parte de lo que nosotros vemos dentro de esa usura sistémica. A cambio de ello, o sea, para yo prestarte para que me pagues los intereses y no embargarte como nación, a cambio de ello, tú tienes que aplicar un conjunto de medidas. ¿Cuáles fueron esas medidas? Bueno, esas medidas se fijaron en lo que fue lo que nosotros conocemos como el consenso de Washington, ¿no? En este consenso de Washington, por supuesto, pues se generaron un conjunto de medidas que tenían que aplicarse a cambio de poder generar este tipo de políticas que permitían, ¿no?, insisto, refinanciar la deuda. Vamos a buscar justamente cuáles fueron parte de vamos a buscar aquí consenso de Washington, cuáles fueron esas medidas. Un decálogo prácticamente, o las 10 principales más conocidas fueron un conjunto de medidas en donde pues les comento, ¿no? Insisto, esto transformó por completo el modelo de desarrollo. Ya no un modelo de desarrollo que venía justamente sustituyendo importaciones, sino ya vamos a ver cuáles fueron parte de ello. Primero, la disciplina de la política fiscal, ¿no?, enfocándose normalmente en representar dentro del indicador del PIB, del Producto Ingreso Bruto, el crecimiento económico. El segundo, redireccionamiento del gasto público. Escuchen bien esto, en subsidios, especialmente los subsidios indiscriminados, o sea,
eliminar las políticas de subsidio que se venían generando. Reforma tributaria, ¿con qué sentido? Con eliminar los anillos arancelarios que evitaban que aquello que se estaba produciendo en el país, producto de esa industrialización para sustituir las importaciones, se eliminasen y así pudiesen ingresar desde el mercado internacional todos aquellos insumos, servicios que se estaban produciendo afuera y que entrarían en competencia desigual con lo que se producía dentro de las naciones y con ello, por supuesto, un quiebre digamos que de los empresarios a nivel interno, ¿no? Igualmente, lo que fue las tasas de interés que fueron determinadas por el mercado, ¿no? y positivas, por supuesto, hubo un incremento importante de los beneficios de la banca pública, de la banca privada, producto justamente de esto. Tipos de cambio competitivos, la liberación de los cambios. Recuerden el Viernes Negro, por ejemplo, que sucedió en Venezuela. Esto no fue casual, y no solamente sucedió en Venezuela, sino que fue, insisto, una política que se aplicó justamente para poder financiar esta deuda. Igualmente la liberalización del comercio, o sea, la libre competencia, para poder, insisto, atraer capitales extranjeros, fundamentalmente de estas 7 naciones. Liberalización de las barreras de inversiones de extranjera directa. Insisto, lo que se estaba buscando era la incorporación de capital extranjero en las economías de América Latina, en las economías africanas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recuperar el mercado que durante 40 años se había perdido. La privatización de las empresas estatales. Recuerden, por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Conviasa, ¿no? El caso de Cantv, el caso de las empresas del sur, lo que se venía adelantando con Luis Justi en el caso de PDVSA. La desregulación, abolición de regulaciones que impidan el acceso al mercado o restrinjan la competencia, y finalmente la seguridad jurídica para los derechos de propiedad, ¿no? O sea, el tema de las patentes fundamentalmente, y lo que se hace a través de lo que actualmente hace el SAPI, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Bueno, fíjense, estos 10 aspectos cambiaron por completo el modelo de desarrollo. Hubo un retroceso de todo el avance de la política social que se había adelantado, al menos en el caso venezolano, en los años 60 y en el caso de muchos países. ¿Okay? Ya Chile, el alumno predilecto de los neoliberales, venía dando pasos agigantados desde finales de los años 70 aproximadamente, con el gobierno de Pinochet, con la dictadura de Pinochet, ¿no? Ya venía dando pasos agigantados. Ahora, el gran reto, por ejemplo, para países como Venezuela y otros países de América Latina, como el caso de México, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿cómo tú aplicas esta reforma en democracia? ¿No? Pero bueno, eso es, digamos, que harina de otro costal, eso es otra discusión. Estamos hablando del modelo neoliberal, el modelo que marcó y que en alguna medida marca el desarrollo de algunos países, hoy en crisis. Y fundamentalmente porque estas realidades que se crearon son ajenas a los intereses y las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Veamos el caso de Colombia actualmente, veamos el caso de Chile actualmente, veamos el caso de Ecuador actualmente, ¿no? Que están reaccionando tardíamente frente a estas realidades que fueron producto de ese modelo neoliberal. Venezuela reaccionó a finales de los años 80, estamos en los años 89, con el 27 y el 28 de febrero del 89. Reacciona frente a esto, ¿no? Y yo siempre he dicho, Venezuela ha estado a la vanguardia de los procesos mundiales. Hoy Chile, por ejemplo, está pidiendo, ¿no?, que se lleve adelante un proceso constituyente. Venezuela lo dio hace 20 años. Bolívar lideró los procesos independentistas de América Latina, pero el primer grito que se dio de la independencia fue justamente en Venezuela, ¿no?, con la firma del Acta de Independencia en 1811. Insisto. Bueno, y por supuesto el 11 de abril de 1810. Procesos como la reacción frente a las medidas neoliberales se dan en Venezuela en el año 89. Lo estamos viendo hoy en Chile, pleno siglo XXI, ya en el cuarto lustro del siglo XXI. Entonces, son realidades, insisto, que son muy disímiles, ¿no? Igual en esto, me parece, pues, por demás interesante que revisemos un poco lo que esto está planteando. Y revisen un poco el artículo que les estoy recomendando leer, que es el artículo de mi autoría, pero igual también pueden revisar mucho de lo que se ha escrito al respecto. Hay muchísima literatura respecto de lo que fueron las consecuencias de los ajustes estructurales y las consecuencias también del paquete neoliberal, ¿no?, las medidas neoliberales.
Algunos han querido comparar lo que estamos viviendo hoy en Venezuela con hace 30 años atrás. Bueno, sería interesante que, por ejemplo, dentro de los trabajos que ustedes están planteando, revisen este tema. A ver, con ello nosotros iniciamos una fase totalmente distinta. Hubo, insisto, un retroceso en la política social, por ejemplo, en la educación, que es un poco lo que nos atañe. Venía desarrollándose con el pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, con esto del Estado docente, venía desarrollándose desde el Estado un músculo muy importante de la política educativa, ¿no? Política educativa y el Estado como el gran educador, en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación universitaria a los mayores niveles. Bueno, producto de la entrega de las políticas educativas al sector privado para poder competir con el sector público, hubo por supuesto un incremento de lo que fueron las universidades privadas, los liceos privados, las escuelas privadas y por supuesto la educación inicial privada, ¿no? Igualmente sucedió en el sistema de salud, ¿no? Hubo un debilitamiento tremendo del sistema de salud que todavía estamos viviendo gran parte de sus consecuencias, porque son dinámicas que afectaron también la cultura del servicio público en esas áreas y que ha sido muy difícil revertir. Ha habido un avance importante durante los primeros 10 años del siglo XXI en Venezuela. Hubo un avance significativo en el mejoramiento del sistema de salud. Hoy tenemos presencia en muchos sectores que durante 50, 60 años nunca tuvimos presencia, sobre todo en los sectores populares, con la misión Barrio Adentro, con los centros de diagnóstico integral, con la sala de rehabilitación integral. Pero que producto, por supuesto, de toda esta crisis que estamos viviendo y el bloqueo tremendo al cual hemos sido sometidos, pues ha sido complejo que funcione esto de manera eficiente. Sin embargo, en medio de la pandemia hemos demostrado que en las duras circunstancias que estamos viviendo en el sistema de salud, la respuesta que hemos dado ha sido incluso mucho más eficiente que países desarrollados. Pero bueno, insisto, eso es harina de otro costal. Pero en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, lo que se había adelantado durante 40 años de la sustitución, de la industrialización, la industria que habían sustituido gran parte de lo que se estaba industrializando, que muchas de ellas eran de capital privado, de capital público, pues sencillamente tuvieron que privatizarse. Caso venezolano, por ejemplo, insisto, las empresas del sur, CanTV, que se privatizó, el servicio eléctrico. Hay muchos que parten de la dinámica o parten de la opinión que estos servicios siempre tuvieron que estar en manos de privados. Yo tengo mis ribetes, ¿no? Porque lo importante no es que esté en manos de privados o en manos de públicos, lo importante es que sea eficiente. Y yo creo que puede ser eficiente tanto en manos privadas como en manos públicas, pero bajo una lógica comercial. Ahí quizás, insisto, pudiésemos discutir esto en otro momento, pero forma parte de las discusiones necesarias que hay que dar. Igualmente, toda esta realidad pues cambió el centro del modelo de desarrollo. Si bien nosotros veníamos generando un modelo de desarrollo en donde el Estado estaba en el centro, que fortalecía y desarrollaba justamente los procesos de desarrollo, sacamos al Estado y colocamos al privado. Esa es la propuesta neoliberal, ¿no? Bajo esa lógica, cambiamos al ciudadano por un cliente. Bajo esa lógica, cambiamos, por supuesto, todo el esquema de lo que es la prestación de servicio. Y empezamos a tomar ahora, dentro de la administración de lo público, ese famoso remoquete de gerencia pública. Adoptamos de manera irreflexiva dinámicas propias del sector privado y las asumimos dentro de lo público. Y esto, por supuesto, crea fricciones y crea diferencias muy importantes. Quiero tomar solamente un caso para poder ir culminando esta sesión. Insisto, estas son sesiones que lo que buscan es incentivar el estudio y la lectura de estos temas. La situación del desastre de Vargas de 1999. ¿Qué nos dice la teoría privada? ¿Qué nos dice, la teoría de la gerencia privada? Nos dice que nosotros tenemos que maximizar la eficiencia. Hay 3 indicadores: eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia es referido a cómo administramos los recursos. Eficacia a los niveles de cumplimiento objetivo. Y efectividad a lo que es la cobertura dentro del mercado de esos potenciales clientes, ¿no? Es un poco lo que nos dice la teoría. Si nosotros partimos de esa lógica para atender un desastre como el desastre que ocurrió en Vargas, nosotros tenemos que maximizar el uso de recursos.
Entonces tenemos que ver, por ejemplo, oye, la cantidad de gasolina que se utiliza en las embarcaciones, en los aviones, la cantidad de funcionarios que están al servicio, cómo administramos con eficiencia. En un momento, un desastre natural en donde el Estado tiene que actuar, como estamos actuando en pandemia, el tema de la eficiencia no nos sirve. Nos sirve la efectividad y la eficacia, cumplimiento de objetivos y mayor cantidad de personas atendidas. Eso rompe la lógica del sector privado, en donde no puede operar exclusivamente el sector público. Son lógicas distintas. Es como el tema de la educación, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cuál es el objetivo principal que busca la educación? Bueno, es un ser liberador, un ser liberado, es una persona que está preparada para afrontar los retos y desafíos de vivir en sociedad, por supuesto, bajo los ribetes propios de nuestra sociedad, en este caso en Venezuela, ¿no? Es un poco la intención de la educación, generar un conjunto de herramientas para que el ser humano pueda ser independiente y pueda desenvolverse de manera integral en la sociedad. Si nosotros partimos de esa idea, pues entonces busquemos los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad dentro de una política como una política educativa, ¿no? Y vamos a encontrar que importantes diferencias. Hay muchas diferencias. Lo estamos viendo hoy en muchas instituciones privadas, ¿no? Instituciones privadas que en medio de la pandemia han elevado, por ejemplo, los costos de las mensualidades. Y uno se pregunta, ¿estás elevando el costo de la mensualidad y estás pagándole más a los docentes? Por ejemplo, ¿no? ¿Es competitivo realmente esto? Frente, por ejemplo, al sistema privado, al sistema público, que está dando alimentos gratuitos. Bueno, en el caso de Miranda, con muchas dificultades, pero se ha mantenido activo el programa de alimentación escolar. Y el SENAE también se ha mantenido activo. Hemos visto cómo las escuelas han estado abiertas, pero si nosotros partimos de una lógica de eficiencia, ¿no? ¿Cómo tú vas a utilizar en medio de la pandemia los alimentos para los muchachos si no están en clase? No sé si entendemos un poco esta lógica, espero que sí. Así que bueno, esta realidad cambió por completo el modelo de desarrollo. Ahora en Venezuela hubo un proceso a partir del siglo XXI que revirtió todo esto que se venía durante el siglo XX. Por eso es que yo siempre he dicho que los modelos de desarrollo en nuestro país son modelos truncos, que no han terminado de gestarse. Bueno, veamos el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil concluyó, cerró por completo el modelo de desarrollo neoliberal en las manos de Enrique Cardoso, que fue un defensor de la sustitución de importación la industrialización por sustitución de importaciones durante los años 60 y 70. Pero cuando asume la presidencia, ¿no?, en los años 90 hace todo lo contrario de lo que teóricamente había construido. Veamos el caso de Colombia, el caso de Perú. Países, insisto, que consolidaron su modelo de desarrollo neoliberal y que hoy están en crisis. Fíjense el caso de Brasil, es el segundo a nivel mundial con mayor cantidad de contagiados. ¿Por qué? Porque su lógica parte de una lógica privada, en donde el modelo de desarrollo tiene al privado, y ese privado no permite que lo público, la humanidad, esté en el centro del modelo de desarrollo. En esa lógica no cabe. Y esa lógica obviamente impide que se hagan medidas como las que se están tomando en Venezuela, en donde la prueba, la atención, el seguimiento es absolutamente gratuito, porque la lógica que prela en Venezuela es la lógica de la humanidad, es la lógica del ser humano, que fue un poco esa transformación que durante todo el siglo XXI se ha dado en nuestro país. Bueno, queridos compañeros, nos queda un video más. Yo voy a compartir por los distintos medios que hemos establecido una presentación sobre lo que es justamente el tema de la teoría social, para ir avanzando un poco en esto, y esperemos, bueno, que ya para la semana que viene, un poco más arriba, estemos entregando los ensayos. El ensayo es muy sencillo, insisto. El ensayo básicamente es una revisión, ¿no?, un poco de esta incertidumbre que espero que hayan quedado durante el tiempo que hemos estado interactuando, entre comillas, y que nos ha permitido al menos tener algunos de los temas que pudiesen nosotros encajar dentro de los modelos de desarrollo. Tomen con mucho acento el tema de la educación. Creo que cuando hablamos de modelos de desarrollo, hablamos de educación, hay cambios profundos en lo que es la política educativa, y creo que pudiesen ser algunos temas que nos permitiría contribuir a fortalecer la aplicación de esto que hemos venido tratando con
el tema tan importante de doctorado que ustedes están tomando, que es justamente las políticas educativas. Bueno, saludos, siempre quedo a la orden por las redes sociales.